Hola amigos, ya estamos aquí en Aires Nuevos. El día de hoy quiero conversarte acerca de la gratitud, porque he aprendido que siempre hay que ser agradecidos, agradecidos en todo momento, no solamente en momentos de felicidad, sino también en momentos de infelicidad, porque a esos momentos de infelicidad hay que buscarle el lado positivo, el lado que de alguna manera nos van a dar una lección. Es que las cosas que nos pasan a nosotros en la vida es para aprender algo, para que a veces la vida nos da un remesón, no porque nos quiera castigar, sino es quizás para darnos cuenta de algo. Y todo hay que agradecer lo que pasa en nuestra vida. A veces cuando los padres tienen un hijo de repente enfermizo, como que se ponen a reclamar a Dios: ¿por qué me has enviado este hijo enfermo y yo que no tengo dinero? Es porque no es porque te quiera molestar la vida, sino de repente para que tú aflores tu lado bueno, tu lado positivo, porque la verdad que muchas veces nosotros, y más en esta época, eh, somos unas personas malagradecidas que pasan las cosas y no somos capaces de agradecer. Cuando son cosas buenas, las vivimos y ya, y nos olvidamos de agradecer. En esto del agradecimiento, desde el hecho de que estemos vivos, hay que agradecer a un Dios o a ese ser. Si no crees en Dios, agradece a ese ser que ha dado la posibilidad de que uno viva. Porque si tú no crees en Dios, hay un ser hacedor de todas las cosas que nosotros disfrutamos. A veces agradecemos, como digo, de las cosas que solamente tenemos. Y, y si vamos a estar anhelando cosas que aún no tenemos y de repente nos vamos a decepcionar porque no las tenemos, vamos a ser seres desgraciados en esta vida. Y de eso no se trata la vida, se trata de ser feliz. Y cuando una persona es agradecida, creo yo que empieza por ahí la felicidad, ¿no? Porque hay que agradecer, como les decía, del hecho de estar vivos, del hecho de tener algo que comer, porque sabemos que en el mundo hay gente que no tiene que comer y sin embargo agradece también a Dios. Nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado gracias a las oportunidades que nos ha dado la vida, Dios, para poder lograr esto que somos hasta este momento. No te olvides de agradecer en las mañanas, en todo momento. Si te pasa algo bueno, agradece a Dios. Si te pasa algo malo, agradece siempre. Porque en la vida no todo es fácil y no todo es complicación. Pero si tú quieres tener una vida llena de felicidad, sé agradecido. Hay que ser agradecido por las cosas que tenemos y por las cosas que aún no tenemos. Pero hay que trabajar para poder lograr y no estar envidiando las cosas que tienen otros. Porque la envidia
atenta contra la felicidad. Y como te digo, ser agradecido es estar a un paso de la felicidad. Agradece de que el sol ha salido para todos en el mundo. Agradece las cosas que ocurren en tu vida. Dicen que en cierta oportunidad había un anciano que estaba enfermo y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Y bueno, no era un anciano con muchos recursos, pero estaba enfermo y lo tenían que llevar al hospital. Entonces, cuando los médicos, pues no, en los hospitales siempre primero te dan la lista o sus presupuestos, ¿no? Te ponen por cada día, por 2 días de internamiento, por decir 200 soles. Por oxígeno que le vamos a poner al paciente, 1000 soles. Entonces, este anciano se puso a llorar. Y el médico le pregunta, ¿y por qué llora? ¿Acaso no tiene para pagar? No, le dice el anciano, le dice, no es que no tenga cómo pagar, sino que recién me doy cuenta de que he vivido más de 60 años y Dios nunca me ha cobrado por respirar el aire que me da. Y es que mientras no nos pasen cosas como esa, no nos damos cuenta de todo lo bueno que nos da la vida y de repente la dejamos pasar desapercibida porque damos por sentado que todo lo que tenemos que tenerlo, sin darnos cuenta que de repente en otros lugares no todos tienen una casa en donde vivir, no todos tienen comida para comer, no todos tienen ropa para vestirse. Es por eso, amigos, que tenemos que ser agradecidos. Y agradecidos para también transmitir nuestra felicidad. Porque si nosotros estamos viviendo de una manera como lo estamos viviendo actualmente, en donde pocas personas saben agradecer las bendiciones que nos da la vida, que nos da Dios. Es por eso que hoy estoy compartiendo estos pocos conocimientos que cada día voy aprendiendo y trato de implementarlo en mi forma de vida. Usted quiere ser feliz, sea agradecido con todos, con gente mayor, con gente menor, porque todos nos dan algo que nos va a servir. Los niños nos dan esa inocencia que nosotros los mayores quizás ya hemos perdido o quizás no la dejamos aflorar por vergüenza, porque quizás creen que porque el hecho de ser adulto ya pasó, ya pasamos a esa etapa. Pero recuerden que hay algunos psicólogos que dicen
que el ser humano siempre va a tener algo de niño, algo de joven y algo de adulto, sea en cualquier etapa en que esté viviendo. Y es por eso que nosotros, si queremos ser felices, tenemos que agradecer al Ser Supremo, Dios, todas estas cosas que nos da Él. Cosas buenas y cosas malas. A Él hay que agradecerlo, hay que agradecerle en todo momento. Y eso creo yo que es agradable a los ojos de Él, y es por eso que vamos a estar recibiendo muchas más bendiciones. ¿Y tú, qué estás haciendo por el desarrollo de tu pueblo, de tu distrito? Así es como los europeos del siglo XIII imaginaban a los animales africanos. Estas pinturas fueron hechas a partir de las historias que contaban los exploradores. Aquí puedes ver la representación de un cocodrilo, un león y un elefante. Estaban un poco perdidos. El medio ambiente es nuestro mejor aliado. Por eso protegerlo también es una cuestión de defensa. Porque de nosotros dependen 33 espacios naturales con 150.000 hectáreas protegidas. El otro día encontré a un señor que estaba llorando. Era ya un señor de, digamos que de la tercera edad, ¿no? Y lloraba porque se sentía solo. Lo acompañé un momento para tratar de calmarlo, y me contaba él que tenía varios hijos, pero que nadie lo quería tener en su casa y él no entendía por qué. Me contaba también de que él crió a sus hijos de una manera muy estricta, de tal manera, con la intención de que sus hijos sean buenas personas. Pero había sido tan estricto que había usado hasta la fuerza como para que ellos pues se vayan por un buen camino. Y es que antes pues en la educación era así, había cierto respeto, incluso por los padres que se portaban así. Entonces, porque entendíamos de que lo hacían con buena intención, no había mala intención de parte de eso. Y también uno era consciente de lo mal o bueno que se estaba aportando, y si se portaba mal, pues sabía a qué se atenía. No como ahora, que ni los padres ya pueden corregir de esa manera, porque hay muchas instituciones que defienden a los niños. Está bien, pero también es que los padres de antes que tienen hijos no saben ya cómo actuar. Y es que a veces se les agota la paciencia para criar, al momento de criar hijos. Porque
con la forma como ahora se crían los hijos, es que sin maltrato físico es la verdad que bien bravo, porque hay que tener mucha paciencia como para que no se nos vaya la mano, ¿no? Porque resulta que a veces cuando hay este tipo de cosas es posible de que los hijos se enfrenten a los padres y los padres pues lo único que les queda sería querer actuar por la fuerza, y si quiere actuar por la fuerza pues los hijos también van a querer usar la fuerza, y lógicamente que quien va a salir ganando no es ninguno de ellos, porque al final se va a poner una barrera a esta que va a romper los lazos familiares. Por eso es que este anciano que encontré me decía que era el último hijo el que se había puesto en ese plan, y a él le dolía bastante que su hijo, el último, el chochera, que tenga ese tipo de comportamientos con él. Si bien es cierto, el resto de sus hijos lo había asimilado de una manera adecuada, y eran tan buenos hijos, pero el último estaba andando por malos caminos y él ya no sabía qué hacer. Era un rebelde sin causa, como se decía antes, pero lo único que le quedaba a este señor era sentarse en las bancas de las plazas públicas y llorar, porque había probado de todo y nada le daba solución. Por eso es que si los hijos no comprenden a sus padres, se va a romper esta buena relación que deben tener los padres y los hijos. Se tiene que entender de que siempre los padres tienen buenas intenciones en la crianza de sus hijos. Algunos de repente se equivocan, pero ya viene ahí la parte de los hijos que tienen que comprender a sus padres. Pero es inconcebible para nosotros que ya tenemos esta edad que un hijo le levante la voz, incluso quiera golpear a su padre. Eso, en mi época, pues, si nosotros hacíamos eso, se nos venía encima todo el mundo. La madre, los tíos. Y es que así era. Había un respeto enorme por los padres. Los padres a veces actúan así. ¿Por qué? Porque no hay la confianza suficiente quizás entre padre e hijo, como para contarnos todos como amigos. Y cuando no hay confianza es cuando los padres, al no saber al detalle de repente ciertas formas de conducta de los hijos, es de que de repente actúa de una manera inadecuada. Pero si el hijo tuviera la suficiente confianza como para contarle al detalle las cosas que está sucediendo en la vida de él, pues el padre de repente actuaría de otra forma. ¿Por qué? Porque tiene todo, sabe, como decir, se sabe todo el cuento como para tomar una decisión adecuada y de repente dar un buen consejo a su hijo, no ir a
a golpear al hijo. No, porque aquí se trata de comprensión, de confianza, de amistad. Eso es lo que tienen que entender los hijos. Pero muchas veces, como los hijos creen que los padres no los vamos a entender porque de repente somos muy estrictos, pero eso, estrictos en la forma, yo creo, en la forma de actuar, porque los hijos queremos lo mejor para los hijos. Pero eso no quiere decir de que los padres que son así serios no saben escuchar. Yo creo que sí saben escuchar. Entonces hay que tener confianza con quienes, mejor dicho, con quienes debemos tener más confianza, debe ser con la familia. Y dentro de la familia, no necesariamente con los hermanos, sino mucho mejor si tenemos confianza plena con los padres. Algunos hombres confían más en mamá que en papá. Y es a la mamá que le cuentan todas las cosas y al detalle para que de repente eso lo haga saber al papá y el papá pues entienda mejor las cosas. No está bien que así no le guste, si no le gusta lo que le está contando el hijo, el papá actúe de manera inadecuada. ¿No? Hay que tratar de comprender de repente los impulsos de los hijos y hay que de buena forma tratar de conversar y llegar a un buen acuerdo con los hijos para que estos se sepan conducir de una manera adecuada. No todo se resuelve a gritos, no todo se resuelve a golpes. Hay que conversar. Y conversar no de una manera apurada, sino de una manera calmada. Porque algunos piensan que porque el que alza la voz es el que tiene razón. No, no es así. Y eso más bien motiva a que el otro levante la voz y llegue un momento en que de repente ya esa alzada de voz ya lleguen a otras cosas. Entonces lo que se trata de conversar. Nosotros, los mayores, cuando elegimos a nuestras autoridades, lo hacemos pensando en el desarrollo de nuestros pueblos, pero sobre todo pensando en el bienestar y en el futuro de nuestros niños y adolescentes. Nuestra intención siempre es elegir a las mejores autoridades. Esperamos no habernos equivocado. Aún hay mucho por hacer. No sigan robando el futuro de nuestros menores. Nos falta seguridad. Faltan parques y jardines, plazuelas mejor arregladas. Falta mucho en salud, educación y deporte. Ustedes, las autoridades, saben todo lo que nos hace falta para vivir mejor. ¡No nos fallen! El dominio más caro de todo el mundo está valuado en 872 millones de dólares. www.cars.com. Total, solo es curiosidad. Sí. Voy a hacer unas amigas un ratito. No, no quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira el cambio. Total, solo es cambiarse. ¿Sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control. Hola amiguitos, ¿cómo están? Ya están listos para la historia del día de hoy. El día de hoy
La historia o el cuento tiene que ver con la laboriosidad, esfuerzo y austeridad, y también evitar los caprichos. Y se llama el cuento del día de hoy Catrina, la brujita caprichosa. Catrina era la brujita más caprichosa y pedigüeña que se podía imaginar. Todo lo quería al momento y sin esfuerzo, y no dudaba en gritar y patalear para conseguir lo que fuera. Tanto que de vez en cuando su papá agitaba la varita para concederle alguno de sus deseos. Hubo un día en que su papá estuvo tan concentrado en una de sus pociones que salió a toda prisa y olvidó la varita sobre la mesa. Así que la pequeña bruja no tardó en poner a prueba su magia. Aquello era como un sueño para Catrina. La brujita no dejó de usar la varita mágica ni un solo momento, y ante ella aparecieron vestidos de princesas, príncipes encantados, duendes, animales y todo tipo de objetos mágicos y maravillosos, tanto como le dio tiempo a desear en un solo día. A la mañana siguiente, un murmullo de quejas y lamentos despertó a Catrina. Adormilada, se asomó a la ventana y apenas podía creer lo que veía. Cientos de seres y criaturas del bosque protestaban enfadados ante su casa. Caminó hasta la puerta y les preguntó qué deseaban. «Has secuestrado a mi tío», gritaba un duende. «Devuélveme mi dragón», protestaba un ogro. «Allí está mi corona», decía una dulce princesa. Y así, todos cuantos se agolpaban a su puerta habían acudido allí para que Catrina les devolviera aquellas cosas que había hecho aparecer en su casa el día anterior, pues todas las había desaparecido a sus propietarios. Algunos habían sufrido problemas muy gordos y Catrina se sintió fatal por haber causado aquel estropicio. Así formaron una gran hilera y uno a uno les fue devolviendo todo lo que había hecho aparecer el día anterior, pidiendo disculpas por no haber pensado en las consecuencias de sus caprichos y prometiendo su ayuda para reparar todos los daños que hubiera causado. Cuando bien entrada la noche le llegó el turno al último de la fila, Catrina descubrió con miedo que era su padre quien venía a recuperar su varita. Pero ya no estaba enfadado, porque gracias a aquella travesura, Catrina había aprendido que las cosas hay que conseguirlas con esfuerzo, porque nunca aparecen por arte de magia, sino que siempre salen del trabajo y dedicación de alguien. Y colorín colorado, amiguitos, este cuento ha terminado. Así es, todo se consigue con trabajo, y eso es bueno porque nos enseña que los logros son bien conseguidos, son mejores, los sentimos mejor nosotros. Así es que, amiguitos, si quieren algo, tienen que trabajarlo bien, ya sea portándose bien con los padres, para que los padres también sean muy condescendientes con ustedes, pero también hay que ayudar en casa, porque no solamente aquí en la vida se ha venido a vivir y que todo se nos caiga así de gratis. No, tenemos que también colaborar en casa. Nosotros, los niños desde pequeños, deben acostumbrarse a eso, amiguitos. Y bueno, sin nada más que decirles, nos despedimos hasta la próxima edición de Aires Nuevos.